Bienvenido, muy buenas noches, gusto enorme, placer saludarlos. Javi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ese querido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo ha pasado estos días? Muy bien, post-Navidad. Estamos Sí, bien. sí, hoy un martes que parece lunes. Un martes que parece Y una lunes. semana que luego de 4 días parece que dice Sí. 12. Pero bueno. Hay que adaptarse, son, Sí, ya es son, el último son los tiempos de tironcito. esta Sí, nueva sí, Argentina sí. que nos ha cambiado hasta los días, ¿no? No, y un diciembre que ha sido Sí. muy intenso, ¿no? Sí, Realmente, agotador, ¿no? ¿eh? Sí, mañana Digamos. marcha de la CGT. Sí, también. La cuestión de DNU, que ya la estaremos Sí. tratando, la verdad que ha sido quizá Sí. el gran tema, ¿no? Jurídico y de Sí, la porque diaria, es muy ¿no? interesante entenderlo desde ese lugar. Hoy vamos a estar hablando desde ese lugar, ¿no? Desde lo legal, cuál es el impacto que tiene en la vida cotidiana de los argentinos, el DNU de Milei, y también la mirada periodística con un prestigioso colega de la ciudad. Abrimos redes sociales y también la posibilidad de comunicarse, Javi, con nosotros. Esa es la idea, ¿no? Abrir el juego durante esta horita para que intercambiemos opiniones. Por supuesto, que nos manden su mensaje y lo que sea, con muchísimo respeto, como siempre lo decimos. 3584-414050 por WhatsApp. Nuestro Instagram y nuestro Facebook es Telediario Digital, y por supuesto en nuestros canales que nos pueden ver de manera directa, ¿no? Así que, bueno, todo el combo perfecto para Exacto. que estén con nosotros. Bueno, y allí está la encuesta, ¿no? En @Telediario Digital, ya nomás nos pueden empezar a escribir. ¿Estás de acuerdo con que se derogue la ley de alquileres, Javi? Esa es la consigna. Si yo tuviese que, Sí, ¿qué dice votar, usted? diría, sí, estoy de acuerdo. Hombre de ley. Sí, Estoy de acuerdo. Sí, Bien. sí. Está. Pasa que en realidad, mira, después voy a contar cuál Sí. es la situación de gente allegada que está por ahí sufriendo cuestiones anteriores, ¿no? De la, claro, con De la ley, que modificaciones han tenía la quedado ley. presos Claro. en Sí. un monto muy bajo, Sí. que se actualiza muy atrás de lo que es la inflación, los gastos y demás. Bueno, es interesante conocer la opinión de nuestros televidentes en distintos lugares de la Argentina para ver cuál es la realidad que tiene y que nos comenten, bueno, qué opinan acerca de la posible derogación de ley de alquileres como una alternativa. Tendencias, Sí. Lo que está pasando en redes, siempre lo decimos, es muy dinámica, tomamos un recorte de esta realidad tan intensa que tiene la Argentina. Motosierra estatal, Javi, se empieza el recorte absoluto, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pensemos aquellos contratados de menos de un año, Sí. y un montón de contratos que se están revisando, ¿no? Esto es particular también, porque pensemos que detrás no solo es la persona que a lo mejor se queda sin trabajo, esto lo ha dicho Manuel Adorni, Sí. sino también, bueno, familias y demás. Digo, todos han sido ñoquis, todos han sido... Bueno, en esto a lo mejor les toca pagar justos por pecadores a varios, ¿no? Por decreto, el gobierno oficializó la baja de los contratos de 7.000 empleados públicos que ingresaron este año. La medida fue publicada este martes en Boletín Oficial. Además, se ordenó un relevamiento exhaustivo de aquellos trabajadores estatales que cumplen funciones desde antes de 2023. Bueno, allí está lanzado el tema. 7.000 son los empleados públicos que entrarían en este recorte, en esta primera etapa, que es lo que ha propuesto Javier Milei. Otra de las cuestiones que se lanzó, Javi, tiene que ver con una nueva Secretaría de Comercio y con precios diferenciados, ¿no? Así se llama la medida. Digamos que serían los hijos de los precios cuidados, Claro, ¿no? exacto. Es para regular 20 productos de la canasta básica con hasta un 20% de descuento en los mismos. Pareciera ser una buena medida. No sé hasta qué punto hay cierta contradicción en un gobierno que habla de libre mercado y demás cuestiones. Sí, pero sí. bueno, me parece que es interesante plantearlo así para... Bueno, pensemos que en diciembre vamos a tener una inflación que va a ser muy alta. Enero pareciera ser más o menos lo mismo. La idea es que febrero, marzo comience a bajar y vemos hasta qué punto. Bueno, hay 20 productos y pienso, que van a estar Javi, estos precios. en esta liberación de mercado, sobre qué precio se toma el 20% de descuento, ¿no? Para ver si es tan efectivo. Azúcar, yerba, fideos, harina, aceite, galletitas, legumbres, pan, leche, huevos. Bueno, en definitiva, productos de consumo masivo apuntan a, bueno, menguar un poco el costo inflacionario que tiene la Argentina, que es realmente alto en esta etapa que nos toca vivir. Sesión desde el Caribe. ¿Ah, Bueno, sí? cuando parecía que ya ¿Cómo es se eso? acababa esta historia, un diputado mendocino, a 20 días de asumir, se fue al Caribe. Pero, claro, con su deber dijo, no, pará, tengo que sesionar Claro, por dijo, Zoom. no me van a llamar extraordinarios Claro. en medio de un gobierno que como que si no tuviese cuestiones urgentes. Bueno, ahí lo vemos al señor mendocino, señor diputado, que bueno, lo hará por Zoom desde el extranjero, ¿no? El dirigente de izquierda, Lautaro Jiménez, denunció que el exintendente de Rivadavia, Miguel Ronco, avisó que estaría fuera del país entre el 15 y el 29 de diciembre. Aunque participó vía virtual de la sesión de la semana pasada, Ronco había criticado hace unos meses a las
docentes que abusan de las licencias. Bueno, y él allí en sus vacaciones en el Caribe, esta cuestión se le pasó al diputado mendocino que allí estaba. Bueno, algunas de las cuestiones que pasan son tantas, Sí. son tantas. A lo mejor sacó los vuelos antes, Claro, ¿no? Pero antes, bueno, siendo la investidura que tiene, para bajar los costos. podría Tiene que haber asumir cancelado todo. en una Bueno, época donde, sí. donde no hay que hacer No austeridad. previó que Milei podría haber Claro, hecho el paquete y claro. toda la historia, ¿no? En época de austeridad. Sí. Vamos a presentar a nuestros invitados que nos engalanan, Por supuesto. como todos los días. Mateo Inverti, que es abogado, gracias Mateo por estar. Federico Álvarez, que también es abogado, gracias Fede por estar. Y Pablo Ferrari, que no es abogado, Que no lo es es. periodista. Gracias por acompañarnos a los tres. Gracias por invitarnos. Bien, han sido muy amables por venir. Primer Siempre tema. soñé con decir eso. Gracias por invitarnos. Ahora cumplí ese sueño, ¿no? Sí, estoy muy feliz. Está del otro lado. Está del otro lado. Sí, Bueno, después le vamos a contar la experiencia al final del programa, a ver cómo la pasó. No, Sí, ya ¿no? muy positiva. muy Yo creo que sí, positiva. ¿no? Bueno. ¿Cómo afecta el DNU a inquilinos y propietarios? ¿Quiénes son los más perjudicados, Fede? Damos un contexto de lo que significa esta situación de ley de alquileres, ¿no? Sí, básicamente venimos de dos regulaciones, es decir, a partir del 10 de octubre de este año se sancionó la 27737, que es la modificación de la 27551, ¿sí? Que básicamente, acá lo importante en lo que respecta a alquileres, tiene que ver con el plazo, ¿sí?, del alquiler, cuándo se actualiza el valor del alquiler y en base a qué. Esos tres son las tres cuestiones más importantes de los alquileres. Bien. Venimos de la 27551, que dice que los contratos duran 3 años, 3 años, y que se exacto. actualizan cada un año Sí. en base al ICL. Por ende, las personas que contrataron antes del 10 de octubre de este año están con ese contrato. Bien. Luego de eso se hizo una modificación en donde el plazo sigue siendo de 3 años, pero la actualización se hace cada 6 meses, ¿bien? Opa. Y en base a el índice de casa propia, que bueno, contiene una variación salarial, y el SER, que es publicado por el INDEC, que tiene que ver con la inflación. Y actualmente tenemos el DNU, el 70/23, que es lo que se va a tratar hoy. Que ese está en vigencia, ¿no? No, en vigencia A partir del 29. Del 29, Claro, exactamente, porque claro. al no tener fecha es a los 8 días de la Hasta- publicación en el hasta hoy boletín estamos oficial. como estábamos. Exactamente. Nada ha cambiado. O sea, hoy en día tenemos personas que tienen contrato Claro. con la 27551 y la 27737. Y a partir del 29 de diciembre, Claro. eventualmente podemos llegar a tener personas que tienen básicamente el contrato con el nuevo DNU, con la Claro. nueva legislación que en realidad es libre. Bien, sí, Básicamente, sí, sí. las modificaciones Ese es el espíritu, claro. son... se deroga todo lo que estaba en las dos leyes anteriores, Claro. y se deja en la voluntad de las partes, es decir, Bien. el plazo lo arreglan las partes, el monto del alquiler obviamente también lo arreglan, Claro. el índice... La moneda también. La moneda y el plazo de actualización obviamente libre, y el índice que se utiliza también queda libre. Bien, Javi. Pensaba y le pregunto a Mateo, porque un poco lo que Fede nos decía, derogación del artículo 765, dice los jueces no pueden modificar la forma de pago. El 766, el deudor debe entregar la moneda designada, sea de curso legal o no. El 958, libertad de contratación. Habla de la facultad de los jueces, el 960. Control judicial de cláusulas abusivas. Fianza, garantía y periodicidad de pago. Plazo de locación. Moneda de pago y actualización. Mateo, es desde lo propio civil y comercial una modificación absoluta esta que se da. ¿Cómo lo ves desde ese ámbito? Hay que diferenciar en primer lugar, en mi opinión, lo que es el fondo de la forma. Yo, como abogado que soy un defensor de la forma republicana de gobierno. Me hubiera gustado que esta modificación se diera en el marco del Congreso, producto de que se está modificando el Código Civil y Comercial. Pero en el fondo estoy de acuerdo, porque no deja de reflejar esta modificación lo que viene ocurriendo en la realidad. Y un poco me parece que el deber del Estado y el derecho en particular tiene que ir reglando esa realidad que van transitando los ciudadanos, ¿no? Y además, ese artículo del Código Civil y Comercial, tal como estaba redactado, con ese pago por equivalente, veíamos que era modificado por las partes en la contratación personal, y se hacía renunciar al deudor de esa opción del pago por equivalente para hacer una contratación
puntualmente en moneda extranjera, en dólares, ¿no? Entonces, reforzamiento que le da a la autonomía de la voluntad de las partes, el DNU, no deja de reflejar un poco la realidad. Por ahí, la limitación que se le hace a los jueces, tal vez me parece excesiva. Algunas cosas son sobreabundantes porque no dice nada del artículo 962, que ya refiere de que los contratos son como ley para las partes y supletoriamente se aplicará el Código Civil y Comercial. Pero bueno, como bien decía, deja en claro cuál es el rumbo de este gobierno, ¿no? Pablo, sí. No, perdón, Javi. Sí. Pienso que en esto la cátedra coincide, de esto de la reforma, pero lo que decís vos del fondo y la forma, ¿no? Sí. Porque todo por DNU y de esta manera un poco obvio, atropellando, claro, ¿no? La forma republicana es una cuestión para discutir. Después que lo que esté dentro del paquete uno le puede gustar o no, es otra cosa, ¿no? Pablo, ¿cuál es la mirada? Bueno, sobre el tema puntual, puedo decir algo que cruza transversalmente todos los temas que seguramente ustedes están proponiendo en el debate de esta noche. No es un dato menor el de la forma, el de decreto de necesidad de urgencia. Muchos dicen, bueno, el plan austral de Alfonsín salió de la misma manera, también el plan de Carlos Menem de convertibilidad salió también por decreto, paralelamente presentaron un proyecto espejo al Congreso de la Nación para que esto se transformara en ley. A lo que yo voy, por supuesto no voy a abundar en detalles técnicos que me resultan ajenos y que han hablado muy bien nuestros compañeros esta noche, sí la mirada desde la gente, claro, ahí. Porque la cuestión es, y esto, vuelvo a decirlo, es transversal a todos los temas que podemos tratar aquí en esta mesa. Venimos de una ley, de una mala ley, que no le servía al propietario, que no le servía al inquilino. El tema es que esto, y en muchos casos más, uno por ahí tiene la sensación de que nos vamos en esta Argentina siempre pendular, siempre del blanco al negro, al otro extremo. Sabemos que en muchos países, en la mayoría de los países, incluso por supuesto los capitalistas, el Estado interviene, en algún sentido interviene. Y eso le da un respaldo a la gente, porque a veces nos planteamos como si hoy con esta ley empezáramos de cero. Bueno, por supuesto que no es así. Por supuesto que hay comerciantes que pusieron un comercio, que pagan sueldos, que tienen obligaciones, a los cuales ahora el propietario le dice, che, mirá, no vamos a arreglar el contrato que está vencido, espérame hasta marzo. Y eso no solamente es una complicación en términos técnicos, económicos, para él, para el laburante de su comercio, sino que además es una angustia poderosa, que es lo que a todos en esta sociedad, en estas horas, nos va a atravesar. Estamos hablando de un paquete, un decreto de necesidad de urgencia que afecta a 360 leyes. Estamos hablando de un caso emblemático. Como esto, nunca, jamás. Miremos para atrás y ahí podemos ver esta figura de Javier Milei que se presenta, bueno, parece ser que la derecha no puede llamarse así, pero lo es, un cambio revolucionario, que lo es, porque afecta a 360 leyes. Los argentinos somos muy de esto de que viene alguien nuevo, cambia todo de un día para el otro. Y la verdad que por lo que uno puede leer y a un análisis muy personal, muy particular, incluso pidiéndole ayuda a los especialistas, pero dice, hay muchas cosas que están mal, que se hacen mal. ¿Quién puede dudar de que la justicia esté investigando a los que tienen planes y que no pueden sustentar esto y que tienen otros trabajos? Hay que trabajar ahí. Es más, no te preguntás cómo no se hizo esto antes. Venimos de un mal gobierno de Cristina, venimos de un mal gobierno de Macri, venimos de un mal gobierno de Alberto Fernández. Y en este marco decís, che, hay cosas que son urgentes, y claramente lo son, necesitan respuestas urgentes. Ahora estamos en un paquete de 360 leyes. ¿Es urgente que los clubes se puedan privatizar de acá a febrero? Che, espera hasta marzo. Si te lo van a votar, ojalá que le voten. Sí, yo creo que ahí en lo político fue un error absoluto, ¿no? Respecto a meter un paquete tan grande donde no había la necesidad concreta de un país que estalla en lo económico, fundamentalmente, y necesita reformas estructurales. Hay un mensajito de Javier de Córdoba que nos manda saludos, se lo agradecemos. Dice, derogar la ley va a permitir una mejor oferta, por lo tanto, siempre va a ser beneficioso. El componente inflación, Fede, ¿cuánto afecta para el desarrollo de este tipo de ley y de otras? Yo creo que ahí lo que plantea la persona que se comunica, que en cierta manera tiene razón, pero desde lo teórico. ¿Por qué? Se supone que ahora al mejorar, o sea, al tener libertad las partes para contratar, lo que se dice que va a haber más oferta de inmuebles.
Por ende, habría un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha, lo que hace en términos técnicos que el precio disminuiría, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Acá tenemos los índices de actualización de los contratos muy reprimidos, en el sentido de que están muy gestionados, hay mucha intervención del Estado. Como para que uno tenga una idea, el ICL, que es el de la 27551, que es de la primera de alquileres, está dando un 126. Es decir, la persona que alquiló desde diciembre de 2022 a hoy, en diciembre de 2023, tendría una actualización. Dan una actualización del 125, como para hacer un promedio. Cuando tenemos una inflación del 148,2. O sea, esa persona que está ofreciendo ya está perdiendo. Ya está perdiendo. Entonces, ¿qué va a hacer cuando le dejen libertad para contratar y para establecer un nuevo régimen para su contrato? Va a tratar de recuperar lo que ha perdido. Y eso significa un aumento. Claro. Obviamente que una vez que liberen la oferta y la demanda va a haber un punto de equilibrio. Pero va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque todas las personas están contratando en base a un índice muy bajo con relación a la referencia, a la inflación. Claro. ¿Me explico? El de la 27737, que es el índice de casa propia, recién haciendo un cálculo, tiene la actualización semestral, como bien lo dije. Desde en el último semestre, si una persona comenzó a alquilar, la actualización que le da hoy, de los últimos 6 meses, es de un 43%. Muy por debajo de lo que fue la inflación en los últimos meses. Claro. Entonces, obviamente que se va a liberar la oferta, va a haber más inmuebles para ofertar, pero el precio va a subir por una cuestión de que hace mucho tiempo viene reprimido por una cuestión de una intervención del Estado. No estoy a favor de una libre dejarlo a la voluntad de las partes. Claro. Pienso acá como dice Pablo, que hay una mínima intervención, tiene que haber. Pablo, pensaba de fondo, hay un gran problema que tiene que ver con los créditos, los famosos hipotecarios que en algún momento tuvo la Argentina. Atacar la raíz, ¿no? Que es generar créditos accesibles, porque en este contexto es muy complejo. Y ahí hablo de cuestiones también de fondo. ¿Qué mirada tenés respecto a ese tema, a la posibilidad crediticia de acceder a alguna vivienda? La primera mirada, me reitero en lo anterior, en el sentido de decir, las cosas estaban mal. Claramente, te ibas a comprar un auto, un usado, un 0 kilómetro. Tenías un crédito subsidiado por el Banco Nación. Resulta que te ibas a comprar un auto de alta gama y te lo estaba subsidiando todo el país. ¿Hay razones para eso? Sí. Porque querés movilizar la economía, porque querés que haya trabajo. No obstante, no puedes dejar de ver que hay sectores postergados que te están subsidiando a vos que comprabas un auto. Bueno, eso está mal. Lo que me parece que es lo que no termino de hallar todavía en este gobierno de Javier Milei, que trata de imponer cambios que estaba reclamando claramente la sociedad, que tiene un respaldo del voto para hacerlo, es un discurso para la gente sobre la cual está cayendo el peso de este ajuste. Que no es la casta, eso está más o menos. No es la casta. Exacto. Entonces, hay un discurso para el industrial, te va a ir mejor, hay un discurso para el comerciante, hay un discurso para buena parte de esta sociedad. No la hay, por lo menos yo no la presento, pero estoy seguro que no la hay, un discurso de Javier Milei para el asalariado, para, digamos, mira qué ejemplo que vos me traés, que vos y ustedes manejan muy bien, que tiene que ver con el precio del transporte, del colectivo. Estamos todos de acuerdo que el esquema de subsidios era absolutamente aberrante, que nos ponía en situación desigual, claro. Desigual, de Buenos Aires, el interior. Vivimos hablando de eso, ponemos la mirada sobre eso, porque nos parece que tiene una centralidad muy marcada. No obstante, no le estás diciendo nada al tipo que va a laburar el mes que viene y que sigue ganando lo mismo y que va a tener que pagar 3 veces más, 4 veces más en Buenos Aires el colectivo. La economía y la política son una promesa hacia el futuro. ¿Y qué le estás diciendo a esa gente? ¿Cuál es la respuesta que tenés para esa gente? Me parece que eso tiene que asomar, y más temprano que tarde. Porque hay otras realidades. Dicen los del círculo íntimo que Javier Milei todos los días ve unas cuestiones técnicas que tienen centralidad para él. La brecha entre el oficial y el blue en el dólar. Claro. Que todos los días sigue, momento a momento, cuál es el humor de la gente. Lo está manejando bien, porque tiene apoyo de la gente. Acaba de ser electo por un 54% de los votos. Esto es un respaldo, claramente lo es. Y hay una tercera cuestión que dicen que están mirando, y que lo contaba un asesor de Milei que había ido por el centro de Buenos Aires, y que había poca gente. Hoy, si vos saliste de nuestra ciudad,
hay poca gente dando Sí, vuelta. verdad, sí. Hay un fantasma enorme que es el de la estanflación, el de la inflación, Bueno, la caída de consumo. uno de los temas que vamos a estar tratando tiene que ver, no hoy, pero con el turismo, ¿no? Hay una baja considerable notable. de los costos y suba de altísimos. precio. Claro. Tenemos un Hay mensaje mensajito, recién, sí, ya lo vamos a poner al aire. Hoy en día es más conveniente poner la propiedad para alquileres temporales en la app que para alquiler por 3 años. El que alquiló por 3 años, Mateo, hace 2 años atrás, hoy está perdiendo un montón, porque encima quedó sujeto a un contrato. Claro. Ese contrato se actualiza muy, muy, muy despacio y la inflación se le fue al diablo, ¿no? Muchísimo, sí, y también un poco en respuesta al televidente que nos escribe, en este DNU está contemplado también la libertad para contratar temporalmente, lo cual creo que eso sí es un acierto. Pero un poco coincidiendo con Fede y también con Pablo en lo que decían anteriormente, vemos esta Argentina pendular a la que refería Pablo y estos cambios de blanco a negro, y coincidiendo con Fede en que en las relaciones de locación inmobiliaria, en mi opinión, hay una parte débil y una parte fuerte. Obvio, claro. Exactamente. Y esa parte fuerte, cuando no estipula concretamente alguna situación en particular que puede ocurrir, es donde venía el Código Civil y Comercial a darte un respaldo. Porque, por ejemplo, estaba el anterior artículo 1202, digo anterior, en realidad todavía... Futuro anterior. Futuro anterior, claro, claro. todavía en vigencia. Pero este DNU plantea la derogación del 1202, que es la obligación de pagar mejoras necesarias a cargo del locador. Eso es, si se quiere, de cajón, es decir, las mejoras que hagan la conservación del inmueble. Es una protección. Es una protección, incluso al mismo locador para su inmueble, ¿no? Y porque también está el deber del locatario de dar aviso de ese deterioro de esa parte de la vivienda. Y toda esa supresión en materia supletoria que hace este DNU pareciera que desprotege mucho más al locatario que al locador. Pienso en esta cuestión y me indago continuamente, porque lo decíamos, de este cambio cultural, ¿no?, que tiene el DNU detrás de lo que se ha planteado. ¿Estaremos como sociedad con la capacidad para asumir estas libertades de mercado? Digo, ¿tendremos la madurez suficiente como para poder equilibrar los valores en el mercado cuando todo se libere? ¿O por la propia estructura de la Argentina estará condenado al fracaso? No sé, lo tiro como un análisis, como un pensamiento, no sé qué opinan ustedes. Y yo creo que más que todo, si estamos preparados, ¿no? Primero que hay que hacer un análisis de la realidad y en la situación en la que se encuentra determinados sectores de la población. Porque en consonancia a lo que decía Mateo, que yo también estoy de acuerdo que hay una parte, el equilibrio no es más justo, vulnerable que la otra, hay una claro. parte que es la parte débil, lo que se conoce, Sí. pero bueno, en uno de los considerandos del DNU hace referencia al 1197 del Código Civil, que hoy es 265, el Código Civil y Comercial, el que habla de la autonomía y la voluntad de las partes. ¿Me explico? Y yo también, insisto, coincido con Mateo, pero ellos lo tratan como que lo dejan a la libre voluntad de las partes, porque ellos lo fundamentan, que dicen que la persona tiene la capacidad para negociar. ¿Me explico? Entonces, se interviene el Estado por eso, porque no tiene. Entonces dice, el Estado no tiene que subestimar a las dos personas, en este caso el locador y locatario. Sí pueden negociar. Entonces sale el Estado, lo libera y lo deja al árbitro de las voluntades de las partes. Pero bueno, yo creo que, a ver, si hubiera un equilibrio entre la oferta y la demanda, en este caso de alquileres, de inmuebles que se ponen a disposición, estaría perfecto, pero la oferta es muy reducida en base a la demanda. Claro. ¿Me explico? Entonces, si yo no te lo alquilo a vos, viene Ezequiel y me lo paga. Claro. Y si no viene Ezequiel, viene otra persona y lo paga. Porque es muy disímil la oferta y la demanda. Si estuviera equilibrado, bueno, perfecto. Dice, si no se lo alquilo a él, y capaz que no sé si lo alquilo a Ezequiel porque Ezequiel se va a otro lado, pero no sucede eso. Claro. Claro. Y la cuestión de la moneda, cuando se habla de... Es una libertad absoluta. O sea, está el dólar como moneda casi, digamos, de referencia, pero puede ser cripto, que puede quieren ser, cripto, digo, euro, yuanes, lo que sea. Sí, exactamente. Abiertamente, digamos. Y es lo que esperábamos también de este gobierno. Viene haciendo... Sí, fuerte. no le podemos creer que lo dijeron, ¿no? Claro, Por lo menos exactamente. lo Nadie plantearon. nadie lo va a poder tirar de traidor en ese aspecto. Y en eso sí, nuevamente, como decía al comienzo del programa, coincido, porque es una realidad
que la gente ya viene contratando en dólares. Argentina es uno de los países que más busca, el argentino es uno de los... un bimonetarismo absoluto. Exactamente, un bimonetarismo absoluto, y que se ve puntualmente en los bienes raíces. Si estuviéramos hablando de otro tipo de contratación, bueno, a lo mejor sería un poco más objetable, pero no, vemos frecuentemente cómo la gente se resguarda en ese dólar y cómo se protege con la inflación en ese dólar. Entonces, si teníamos anteriormente una obligación de contratar como mínimo por 3 años y en pesos, como bien decía Javier al comienzo del programa, claramente el perjudicado en la ley anterior era el locador. Y si viene quien, le hago la pregunta a los dos, digo, Sí. si viene quien es propietario y te dice, che, esto lo puedo modificar de alguna manera, tengo el contrato firmado, pero estoy perdiendo absolutamente. ¿Hay alguna forma de entre partes, claro, una cláusula. ¿Lo puedo modificar de alguna manera o no? Entiendo. Como poder Depende, Depende de si está las pactada. cátedras, digamos, No, pero- básicamente, no sé qué dirá Mateo, pero entiendo que si hay una cláusula que las dos partes se ponen de acuerdo, pero Claro. si no, es como decía Mateo, es ley para las partes. Sí, o sea, claro. no se debe respetar. Claro, exactamente. Como poder puede. El tema es que habrá que ver qué locatario lo acepta. Nosotros veíamos desde el estudio, porque nos han llegado muchas consultas, el locador que lo llamaba al locatario en el transcurso de la relación locativa para tocar la cláusula del precio. Claro. Y bueno, un poco el análisis que yo recomiendo hacer, le daba el asesoramiento legal, que es decir, no, mirá, si vos no querés modificarlo, no lo tenés que modificar, porque es un contrato firmado, es seguridad jurídica, no tenés por qué, digamos, atender a las necesidades del locador. Pero también si vos estás cómodo en esa vivienda y resulta Claro, que... si te tenés que ir es un lío también. Claro, si resulta Claro. que estamos a 6 meses de que se te venza tu contrato y si vos te mostrás muy poco flexible a ese pedido que hace el locador, seguramente no te quiera renovar cuando ese contrato se Termina, extinga. claro. Entonces, es como que hay que ver el caso Sí, particular. una necesidad, un acuerdo entre partes, indudablemente. Pablo, desde el olfato periodístico, lo político acá va a traccionar y fuerte cuando se empiece a tratar esta ley, ¿no? ¿Qué vicios habrá en el tratamiento político respecto a un apoyo o no? Porque se jugó una carta fuerte Milei con este DNU, ¿no? Es una excelente pregunta, porque, bueno, hoy escuchando las noticias de última hora, sostienen que en el Senado le va a costar un poco menos, en diputados un poco más, pero van a sacar estas leyes, será un paquete cerrado, no lo sabemos. Pero yo lo quiero llevar a un terreno que, bueno, me parece que tiene una centralidad, aunque la verdad nunca tratemos de salir de eso. Nosotros hablamos siempre de esto y me gusta que lo hablemos en el sentido de esto de blanco o negro. Claro. No me parece bien estos pasos que da Javier Milei, centrando todo el odio hacia el otro, el que piensa distinto y que es el malo y el responsable de todos los problemas. Sí, los argentinos de bien, como si hubiese argentino de mal o... Esta realidad ya la vivimos. Sí, sí. El kirchnerismo entronizó esto, fue uno de los primeros que lo hizo, Néstor Kirchner diciendo el malo es el otro, todos los buenos están conmigo, todos los malos están del otro lado. Siguió con Macri y hoy lo estamos viendo de nuevo. Digo, a partir de esta necesidad de apoyo que tiene Javier Milei, que tiene un respaldo, Cristina también ganó por el 54% de los votos y en primera vuelta. Sin embargo, a los 3 meses tuvo una marcha enorme de gente reclamándole. Javier Milei no debiera perder la oportunidad que le ha dado el pueblo argentino de que lo ha votado. De último... Y eso, perdón, para cerrar la idea. Sí. Eso se tiene que ver reflejado ahora Claro. en el Congreso. Sí o sí. Entonces, la señal que da Javier Milei, hablándole por primera vez a la gente, dándole la espalda al Congreso, Bueno. ¿qué le está diciendo a la gente? Che, mira, esta casta de políticos son todos un desastre. Esa es la señal política que le quiere dar a la gente, pero me parece que como construcción política no está bien. Y los argentinos alguna vez tendremos que salir de esta grieta que solamente sirvió para que muchos ganen dinero y poder, y nosotros quedamos siempre ahí en la mitad del fuego. El dato a esta hora, Javier Milei adelantó que si el Congreso rechaza, parece que hubiese escuchado la pregunta, el DNU que regula la economía va a llamar a un plebiscito. Dijo Milei, la lentitud que le ponen los legisladores al debate es porque buscan coimas. Así lo planteó, el presidente adelantó que si el Congreso rechaza el decreto que regula la economía, llamará a un plebiscito y señaló a los diputados y senadores como corruptos. Sí, no, veo esto de plebiscito que puede ser vinculante, no vinculante y otras cuestiones, pero le pregunto a los dos, ¿puede llamar a un plebiscito por esta cuestión del DNU? Como primer medida, tiene que enviarlo el jefe de ministros al Congreso. No sé si ya lo ha hecho. No, lo dijo en cuestiones, digamos, una nota periodística, Majul, Sí, supongo, hace sí, un ratito. sí.
Sí. Pero digo, ¿se puede mandar un DNU como plebiscito? No está estipulado en la ley, pero como poder podría. Podría ser una consulta. Claro. Yo creo que, como dice ese, la idea es exponer al Congreso frente al público, frente a la gente que lo votó. Que lo podría haber... ganar de alguna manera. Sí, yo creo que desde la estrategia política del DNU me parece que podría haberlo expuesto un poco más, cercenando por ahí todas las leyes que él propone derogar o modificar. Entonces la gente entiendo que podría haber identificado cada una de las cuestiones. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, hay mucha gente que estaba a favor de lo que tiene que ver con los registros del automotor. Muchísima gente. Claro, digitalizar y agilizar todo. No encontré nadie que estuviera en contra de eso. Entonces, creo que cercenarlo o incluirlo en un decreto que un DNU que hubiera tenido, por ejemplo, el número del 72/23, la gente estaría diciendo, mirá, me pareció muy bueno el 72/23. Después llevarlo al Congreso lo exponería más con esas cuestiones al Congreso para votarlo a favor. Pero así todo completo, yo la verdad que no le veo como un final feliz. Aparte una cosa, lo charlamos con Mateo por privado, va completo el DNU. No se parcializa en términos de esto sí, esto no. O sea, se aprueba todo o la bicameral la aprueba todo. Exactamente. O no. Ya la ley del claro,2006 establece que el DNU debe ser tratado en conjunto, y la que primero lo trata es la Comisión Bicameral Permanente. Claro. Y voy a lo siguiente, en caso de que, la bicameral no suprime nada y va. Controla la forma nada más. Controla la forma. Y ya es vigente. Sí. Pero aparece la Corte en una instancia superior y lo retrotrae. Ahí es un lío, porque imagínense que todo lo que comenzó con el DNU vuelve hacia atrás. Sí, me parece, Javi, que tenemos que distinguir dos cuestiones. El DNU, a los 8 días de su dictado... Ahora 29-30 entra en vigencia. Entra en vigencia. Luego le da tratamiento a la bicameral. Bien. Debe haber un rechazo expreso de la bicameral de ambas cámaras para que no sea... Que no lo va a haber. Que seguramente ya está acordado, no lo va a ver. Exactamente. Diputados y senadores de esa comisión le van a dar el visto bueno. Exactamente. Entonces va a continuar su vigencia. Luego la Corte debería abocarse por per saltum o por vía extraordinaria. No es que se aboca de oficio la Corte, digamos, el tratamiento del DNU. Ya tiene plena vigencia. Y luego estarán los controles de constitucionalidad del caso concreto. Claro, porque los amparos y demás. Exactamente, para la cuestión particular que el ciudadano ve afectado y que quiera llevar a tratar a la justicia en el fuero en el que se ve afectado. Un juez laboralista podrá declarar la inconstitucionalidad en un determinado derecho que ver cercenado de un litigante, de un justiciable. Lo mismo un juez civil en el caso de un contrato de locación. No hay un control de constitucionalidad de oficio por parte de la Corte. Bien. Claro. Bueno, hablando del DNU y del paquete y de lo que significa, hay nuevas formas de contratar, que también lo ha expresado el DNU, que es realmente muy, muy amplio. Y cuando hablamos de nuevas formas de contratar, ¿de qué hablamos, Mateo? Yo entiendo como esas nuevas formas de contratar, esa autonomía de la voluntad que se le da a las partes, digamos, la posibilidad de hacer los contratos que a medida cada uno cree conveniente para sus propios intereses, y dejar, digamos, de ampararnos en las leyes o en el Estado para las omisiones en las que nosotros incurrimos al momento de contratar. Pablo, vos decías, y tenés la percepción de la gente, ¿no? Decía, Milei, estaba leyendo justo la información, las declaraciones que está haciendo ahora, que según él el DNU tenía un 75% de aprobación de la gente. Pero en esta percepción de que ha golpeado más a la clase media que a la casta. ¿Cuál es el ánimo? Uno nota un ánimo en la calle de esperanza, pero por otro lado, un ajuste brutal, ¿no? Que se empieza a sentir semana a semana. Sí. Una de las claves es que era necesario un cambio de aire, digamos, una situación realmente terrible, esto de estar todos los días viendo cómo subía la inflación y los precios, y la misma promesa de siempre, precios cuidados y demás, que sabemos que nunca jamás dio resultado. Sí. Las reformas tienen que ser legales, lo dicen ellos, también legítimas. La legitimidad está con la gente. Este paquete, como bien lo decían acá, por ejemplo, lo que tiene que ver con el registro de automotor, nos volvemos a decir, ¿cómo nunca nadie hizo nada antes de esto? Es un espanto lo que pasa con las multas, con los robos que hay, no puedes vender el vehículo, no puede ser que todavía carguen sobre el vehículo, que uno pueda comercializar, bueno, 10.000 cosas que saben mejor ellos que yo, obviamente. No obstante,
si uno lee, a poco de leer o de transitar algunas de las cuestiones centrales de este decreto, vos decís, ¿por qué esto? ¿Por qué acá? Hablábamos recién de lo que tiene que ver con el fútbol. Puede ser una buena decisión, no estoy cuestionando esto. Pero digo, los tiempos. Sí, por ahí, si es ¿no? de necesidad y urgencia. ¿Necesidad y urgencia de quién? La receta electrónica de la farmacia, por ejemplo. hay un cambio que a nosotros nos toca muy de cerca y que tenemos como periodistas que poner la mirada ahí, que tiene que ver con la reforma en el tema de las radiocomunicaciones y las telecomunicaciones en la Argentina. Porque se abre un nuevo espectro en el cual las transmisiones satelitales se abre un comercio para todo el país. Va a poder entrar, por ejemplo, Elon Musk, Argentina. Sí, amigo claro. de Ya lo dijo, Starlink. 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 Starlink, por ejemplo, bienvenida a la Argentina, más de Telecom y las otras empresas que están operando. ¿Qué pasa? Hace un tiempo hubo un decreto del presidente Alberto Fernández diciendo que las tarifas que iban a cobrar esas empresas están sujetas a una decisión que toma el Poder Ejecutivo. Eso es antinatural absolutamente para un libertario. ¿Qué hizo con ese decreto? Lo podría haber declarado nulo de entrada. Bueno, goza de buena salud ese decreto. Claro. Entonces vos decís, en algún momento te preguntás, ¿cómo es? ¿De dónde viene? Lamentablemente tenemos un recorrido en Argentina de ver que han habido gobiernos que siempre han favorecido o a su signo político o a su entorno. Rápidamente Javier Milei debe despejar esas nubes de sospechas que puede haber en su entorno, porque el cambio que propone es muy duro, es muy complicado, lo va a sufrir mucha gente. Entonces, esto además de legal, que no lo es por lo que decía que viene por un decreto, ya va a salir seguramente, tiene que ser legítimo, le tiene que contar a la gente, mirá, venimos de un lío, de un desastre, ¿qué lo hace? Y lo hace bien, lo hemos visto, es muy efectivo para comunicar fundamentalmente en las redes, pero tenés que decir a la gente, que explicarle por qué es esto. 360 leyes. Hay algunas que han sido motivo de reclamo histórico de los argentinos. Pero te dice, che, mirá, los 100 años últimos de historia de Irigoyen para acá, esto es un desastre, yo lo voy a destruir. Y te propone un cambio revolucionario. Y vos decís, ¿tanto? ¿Por qué? Claro. ¿De golpe? Claro. Bueno, sí, eso de la ley de tierra, la cuestión de los humedales. A mí me hubiese gustado que me expliquen más detalladamente el cómo, ¿no? Del paquete de medidas. Hay una falencia desde la comunicación fina respecto a comunicarme de qué se trata todo este cambio revolucionario, porque también generó un poco de temor. Cambiar 100 años de historia en 24, 48 horas, digo, es imposible. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para ir hacia dónde? Bueno, ahí va. Porque hay un dato ahí que, bueno, ya los periodistas sabemos, son estas máximas que siempre cambia un gobierno. Tenés 90 días, 100 días de luna de miel con la gente que te votó para validar ese apoyo. Esto más o menos se cumpliría, si como más o menos se ve en la jugada política. Sí. Dicen que este decreto se podría transformar en ley si se aprueba en el Congreso, más o menos por marzo o no. Pero parece de momento Javier Milei ya tiene que haber hecho la transformación que quiere hacer, porque su jugada es activar todo lo que pueda con este decreto, que cuando llegue la ley ya lo grueso esté hecho, esté realizado. El tema también que si, o sea, decíamos recién, y soy por ahí muy reiterativo en esto, pero diciembre una inflación alta, enero alta, febrero podría ser un poco más baja, marzo más baja. El sentido es que esto se espiralice y no corte, o sea que pensemos que ahora se levantan los subsidios, las tarifas. Bueno, pero vamos a tener un año inflacionario, eso sí, no pero mientras esté bajando es una cosa, depende cómo baje también, no es lo mismo que baje de 30 a 28 que de 30 a 22. Es otra cosa, y así un poco más bajo. El dato es digo, la gente hasta cuándo tolera eso. Claro, bueno, ahí está. Bueno, yo digo, técnicamente, finito. Claramente que son muy hábiles para los números, para medir, para la estrategia comunicacional. Ahora, ¿qué mecanismo habrán utilizado o tengan pensado para utilizar? ¿Cómo se mide el humor social? Claro. ¿Lo habrán medido realmente? ¿Tendrán cabalmente esa sensibilidad? Yo lo decía recién viendo la calle, la gente que compra, que no compra, lo vacío que está. Es muy duro el cambio que se viene. Vos apoyás el cambio, ¿no? Pero cuando lo empezás a sentir en forma directa en el bolsillo, como se ha empezado a sentir en estas últimas 2-3 semanas, que es impactante, el cambio económico es tremendo. En una época muy sensible. Y alguien que dijo que gente que la pasa mal. Gente lo pasa mal que lo pagaba la política, que lo pagaba la casta, después empezó que lo pagaba el Estado y también los privados en el discurso de revolución. Digo, hago hincapié en eso porque fue el ABC del Milei presidente, ¿no? Sí. Los argentinos no somos buenos en algunas cosas. Podemos decir que no somos buenos para votar porque venimos votando bastante mal en los últimos años, ¿cierto? Sí me parece que somos buenos y deberíamos ser mejor todavía para, aún con una mirada de quien le votó a Milei,
exigirle que el cambio sea un cambio que no deje afuera a medio país de nuevo. Claro. Porque eso sería una tragedia. Exacto. Hubo una esperanza muy grande cuando ganó Macri. Había una esperanza en la gente que lo votó. Sí. Y se defraudó. Bueno, se vivió un diciembre de alegría. O sea, ese gradualismo fue... Bueno, Viene de un Alberto que humor decía, social, yo voy a claro. terminar con la grieta, se acaba Cristina, se acaba Macri por este lado. Ya. Hubo un reverdecer en la esperanza. Otra vez un tropezón. Pasa que enorme. ahí en el medio tuvimos la pandemia que, o sea, 20 de marzo se decretó los cierres y demás, había asumido el 10 de diciembre, le duró poquito. Incluso los primeros tiempos de los primeros meses de pandemia, Alberto 70% gozaba, de margen claro, de un positivo, margen sí. positivo Bueno, pero altísimo. se acaba el 70%. margen, no hay más. Sí. Digo, el humor social no resiste más 100 días. ¿no? Sí. Creo que Sí. son un par de días, ¿no? Por eso, si no corrige rápido, Sí. ha jugado una carta tremenda. No A va a ser todo o rápido. nada, prácticamente. La noticia es que no va a ser rápido, nada va a ser rápido. Claro, exactamente. Bueno, ahora hay una versión también, dicen que Domingo Cavallo tiene una centralidad muy importante en el entorno Sí. de Javier Milei. Estaría avanzando en un supercrédito nuevamente del Fondo Monetario Internacional para Argentina y eso permitiría pasar este año un poco mejor. Y hay mucha expectativa, el otro día escuchaba un economista, en la cosecha gruesa. Sí, Bueno, sí, récord, sí, va a ser récord. récord. La segunda más importante de la historia. Sí, claro. De la O sea, historia. ahí Yo también creo que ahí están el jugando gobierno fuerte tiene- los sí. economistas. El dólar finalmente, que lo anunciaba Milei, terminó no apareciendo, por lo menos en esta primera instancia, ¿no? Más allá que es una economía bimonetaria la que tiene la Argentina. Sí, la dolarización. Claro. Y el Sí. cierre del Banco Central. Sí, claramente yo creo que eso puede esperar y no creo que desista porque dijo que es algo Claro. que no se Sí. negocia junto con el cierre del BCRA. Ha tenido una muy buena, una reacción muy favorable por parte del mercado al unificar los tipos de cambio del oficial, Sí. esa mega devaluación que hubo. Sí. Que no se vio reflejada tampoco tanto en los precios, porque algunos ya estaban descontando esa devaluación. No fue como la del 22% de... Y esto de- fue el 118. Exactamente. Entonces, al tener un tipo de cambio mucho más competitivo hoy, ya se están notando las reservas del BCRA que están ingresando por las liquidaciones de las exportaciones. Sumado ahí a lo que decía Mateo, yo entiendo que esto es bueno. Hay una reducción, hubo una baja del dólar blue, y una reducción de la brecha entre el oficial y los financieros, que es el CCL, el contado con liquidación y el MEP. Hoy cerró en aproximadamente un 14%, lo cual eso Claro, te da una claro, cierta una brecha, seguridad. sí. E incluso ya la gente de momento no quiere dólares, Es verdad, quiere peso. es verdad. Pero Qué locura, ¿no? Estamos Sí, hablando ¿cómo hace pasamos de mes un extremo atrás, a otro? Sí, sí, eran sí, las sí, casas sí. de cambio estalladas para comprar no sé dólares. si nos fuimos al otro extremo todavía. No sé si todavía es que te prefiero mucho el peso que el dólar. Y- No, hay gente que está No. vendiendo directamente Sí, porque, claro. o sea, a ver, tiene cierta parte de su capital en dólar. ¿Me explico? Con el dólar blue no puede hacer, con el dólar blue o con Sí, cualquier tanta tipo de- diferencia no como puede antes, hacer una claro. tasa como puede hacer con pesos. El dólar blue está estabilizado y a su vez la inflación sigue. Entonces hay gente que prefiere quedarse en pesos, hacer una tasa por lo menos Claro. del 9 mensual y que le está ganando al dólar. El peso era excremento, me acuerdo de eso. Claro, Exacto. Claro, sí, sí. exacto. Sí. Sí, sí. Sí, total. Se han dicho cosas también que Sí. Mira, le voy a decir a Pablo que cuente una anécdota porque él la vivió, yo la viví por él, Sí, pero siempre digo, me acuerdo de eso. es muy bueno. Siempre puede contar, me ¿no? acuerdo de esa anécdota. Pero Sé sí por se dónde puede vas. contar, pero digo, Sí. el fenómeno Milei como fenómeno, digo, más allá de que te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, lo que sea, pero viste el fenómeno Milei el día que fue a votar Sí, de cerca, ahí nomás. en la elección general, Sí. que estuviste, o sea, nunca viste una cosa No, similar. jamás. A ver, ¿en qué sentido? No, bueno, eso fue la cantidad de gente. La gente. Claro. Sí. Y era muy fuerte. Te yo pone el siempre lo marco, cuento le así. explicamos a la gente Claro. la cobertura periodística. Votaba para el en, canal. votaba en Almagro, Claro. yo estaba en Tigre Sí. con Massa, Sí. que había mucha gente, pero no tanto. Pero eso fue... Sí, a Sí. propósito, lo felicito porque fue muy bueno. Lo sabía yo por Bueno. Instagram y excelente. Excelente. Javi siempre ahí. Sí, sí, muy, sí. muy bueno. Pero aparte, después cómo terminó la cobertura, digo, Sí, vos con, sí, tus, sí. con tus Pi- ropas. No tenemos pausa, Pero porque lo- ¿sabes lo que tenemos que hacer en este momento? Pedimos Vos- la pausa Y ahí tú, y ahí, busca el video. No, claro, pero que para que cuente, generamos la que cuente, expectativa. porque es muy pero interesante. lo que me Dale, quedó Pablo. siempre pendiente, que lo voy a tener siempre presente en mi vida, es que uno ya acostumbrado a las multitudes y a tratar de ver, interpretar quiénes son, dónde van. Y yo presentí que había mucha gente que estaba excluida de otros partidos, Ah, mira. por propia decisión o porque ya la habían excluido. No participaba de nada y se sintió convocada por Javier Milei. Otra marginalidad. Sí, y a mí me sirvió mucho una vez
periodísticamente una nota que hizo Javier cuando fue esa multitud, que me parece que ese fue el punto que debimos haber visto para ver que Javier Milei claramente iba a ganar la elección en Córdoba. Entonces, no me acuerdo si vos le preguntaste lo del mercado de órganos y todas esas cosas bastante A estrafalarias. una chica el tema de a un hombre de San Luis. Ah, un tipo dijo, de San Luis. Sí, dice. Pero yo creo que eso es, no lo dijo así, no voy a ser textual, pero espuma de campaña. Sí. Yo le voy a votar porque él... Y un tipo que era una de la político, claro, que nunca le interesó, o sea, que no lo militó antes, no lo votó, pero lo sedujo en ese tiempo. Él va a tiempo. reducir la inflación, él va a hacer esto, dijo otras cosas, y es una lectura que hace la gente, y está bien que así sea. Por eso a lo mejor, viste, todo lo otro fueron amagues Bueno, fue una estrategia para la gente o para los periodistas, pero ya ahora... hoy siendo presidente fue una estrategia comunicacional fantástica, digo, porque estaba en agenda las 24 horas, con temas recontrapolémicos. Sí, y otra cosa que a nuestra generación, digamos, los que tenemos 30 y tantos, no, al menos yo no gracias. lo vi. Claro, de todos. Lo excluiste. Claro. No, digo que uno, es como que yo no es que no pensé, pero digo, no consideré la importancia de los 16 a 20 y tantos. Digo, que fueron determinantes el para fenómeno Milei. TikTok y demás, Claro. después cuando pasa lo que pasa, mira, claro, acá hay chicos que nacieron en el 2003, en el 2004, en el 2002, que sus padres vienen de las crisis anteriores, que vienen en el 2001, Sí. aquellos del 89, sus abuelos vivieron, no sé, el Rodrigazo, y que toda su vida escucharon crisis, inflación, Claro. inflación. Querían el cambio. Al menos quienes estuvimos en los Claro. 90, que fuimos niños en los 90, Mateo, no sé Fede qué edad tenés. 90. Lo que nos Pero excluye es tremendo. Sí, basta no, de bueno, preguntar digo, por pero edad. ¿Sabés no qué? había Nos vamos. inflación. ¿Por qué? Vos querías algo y si tu viejo podían te lo compraban o no, y no había que pensar esto, aquello. Hay generaciones nuevas que vivieron en la inflación. Bueno, por Entonces eso, están hartos de todo. Y por Javi, eso es la importancia de un Milei. Por eso lo que dice Pablo, que me parece muy interesante, hay un equipo comunicacional extraordinario que lo ha Sí. depositado a Milei presidente. Cambiando de tema y hablando de lo que tiene que ver también con lo que hace ruido y que tiene que ver con esta baja de 7.000 empleados públicos, que son noticias que se empiezan a conocer todos los días, ¿no? Bueno, y siempre nos preguntamos de estos lugares, ¿cuál es el impacto real para la estructura inflacionaria que tiene la Argentina? ¿Cuánto de esto puede ayudar? ¿Y cuánto de esto es música para los oídos de muchos que quieren que todo esto se acabe, ¿no? Bueno, las dos patas deben ser necesarias, me imagino. Sí, No sé cómo yo lo ven en lo ustedes. personal creo que es más una bajada de mensaje que un cambio, digamos, en el gasto público. Me parece, sin ser especialista en economía, ni mucho menos, pero por lo que uno escucha de los economistas y la gente que estudia puntualmente el gasto público, la aguja se va a mover con la eliminación de Ahí subsidios va. y con otro tipo de Claro, políticas. Yo claro. creo que eso es más un mensaje que la gente incluso estaba esperando, porque, como decía Fede, es algo que también, como decía Fede con el tema del registro de propiedad automotor, es algo que también la gente se ha venido quejando y no entendemos, como bien también decía Pablo, por qué anteriormente no se hizo, ¿no? Claro. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Son señales políticas. ¿Están mal? No, no están mal. Pero tenemos que saber que lo importante pasa por otro lado, Claro. claramente. Y para devolverte las pocas gentilezas que has tenido con Lea, te quiero contar que está dando vuelta por Twitter fundamentalmente un video de Tato Bores. Sí, tenés razón, lo he visto. De los Mañana años lo vamos a traer. 80, gobierno Sí. de Alfonsín. Y él, Sí. si hiciera el programa Visionario. anoche, si lo hubiera No hecho en la pierde noche del vigencia, domingo, sí, claro. hablaba de todo Sí, esto. es verdad. De que el estamos mal pero vamos peor, de que el dólar entonces se cae en el mercado para no ir a comprar dólares. Esto ya lo hicieron 20 veces. Salió mal muchas veces, ojalá que esta vez salga bien, Sí. porque el otro también se hizo. Bueno, hay pésimo. muchas recetas ya efectuadas. Para los que tenemos Esto años, de ya lo hemos Milei escuchado. Claro. Es una acción dogmática de que ya se ha tomado 1000 veces en la Argentina. Sin resultados. Vivimos en el gobierno Bueno, de Menem con Caballo tiempos verdad. de bonanza y de crecimiento Sí, con sí. medidas como esta. Sí. Está Caballo, digo, Sí. nuevo muchachos, no hay Sí. nada. Sí, sí, Esto sí. no es bueno ni malo, Sí, ¿eh? sí. Mucha Pero caja. nuevo Y ni la nada. casta está toda. Claro. Ahora lo que sorprende es eso también. No recoge el guante la clase política, porque el triunfo de Javier Milei yo creo que tiene que ser un llamado de atención. enorme Claro. llamado de Bueno, atención. acá hay otro análisis que yo me hacía también. Digo, ¿quién se animaba a hacer este ajuste de los que estaban en la política? También probablemente hay un dejar hacer. Alguien tenía que corregir. Bueno, Alfonsín lo hizo, De la Rúa lo hizo, Menem lo hizo, Menem lo hizo. todos ajustaron. Todos ajustaron así y por DNU. Y esta va a favor de Milei.
Dicen los especialistas, no lo sé, que si vos tomás estas medidas y esperás que te lo apruebe el Congreso, los operadores de la economía, se hacen los negocios, todos los negocios antes. Bueno, básicamente, en consonancia con lo que dice Pablo, en uno de los considerandos del DNU, dice justamente eso, que básicamente no avisan todas las derogaciones que puede tener, porque justamente los individuos, dice, pueden llegar, si se enteran, pueden llegar a afectar los efectos que buscan en este DNU. Por eso dice que es todo completo y de una. Javi. Sí, coincido. Y por ahí pienso, estos chicos, lo pregunto a los juristas en esto, ¿no? Pero Antonio María Hernández es una eminencia en el constitucionalismo, no sé si Mateo fue profe tuyo, o por ahí, convencional constituyente del 94. Piensa de una manera. Daniel Sapsay, que es otro constitucionalista muy antiperonista, por decirlo de alguna manera, siempre ha sido reaccionario del gobierno, piensa igual. Antonio María Hernández lo citaba a Vidar Campos, su maestro, diciendo lo mismo. Gil Domínguez, que es otro constitucionalista, piensa igual. En el sentido de que nadie está a favor del DNU por esto que venimos hablando. Digo, ¿en qué contexto se llega a esto a nivel derecho público? Porque me parece que es fundamental. Y esto va a tener vía libre. ¿Y qué antecedente jurídico deja para los que vienen? Lo dijo Juan Graboy. Si yo soy presidente y empiezo a estatizar todo por decreto, otro lo hizo. ¿Qué valor jurídico se le da a todo esto? Buena pregunta, Javi. Yo en lo personal creo que el sistema republicano de gobierno y la democracia es una de las pocas cosas que nos quedan. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Yo entiendo las discusiones políticas y los intereses mezquinos de los grupos de poder, que como decía Pablo, posiblemente en un tratamiento legislativo conforme la norma dicta, se perdería mucho tiempo. Pero cada vez vamos redoblando la apuesta y eso es lo preocupante. Porque cuando discutís estas cuestiones, y el otro día lo hacía en una cena con amigos, te sacan la carta de... Y con razón, el anterior lo hizo. Yo en mi condición de abogado y que también es mi vocación, critico la forma porque, repito, creo que hay que defender la República. Pero la verdad que si venimos en esta escalada de DNU, digamos, de gobierno con DNU, un poco va a pasar como decía Graboy. Sí, no es el método más adecuado. Pablo, pensábamos en la gente. Pero ¿cuánto lo dejará hacer la política, Milei? Digo, ¿cuál será su luna de miel con la política, ¿no? Y está perfecto, porque pareciera ser que hay una decisión tomada que está muy bien. Tiene que actuar Javier Milei, lo vuelvo a decir, ha sido votado, ha sido apoyado por la gente, tiene que tomar las medidas. Y me parece que la pregunta que hacía Javi también, ¿se puede avanzar con DNU? Lamentablemente uno tiene la idea es que si le sale bien, sí. Claro. Sí, si trabaja bien con la política, si negocia, si le va saliendo bien y suma gente, le va a salir bien, Pero me parece que, y ahí lo que decías me parece que tiene una centralidad enorme, porque por ejemplo, nosotros hasta celebramos Uruguay. En Uruguay gana Pepe Mujica a la izquierda, pierde Pepe Mujica y asume otro gobierno de derecha. Y la verdad es que no pasa tanto. Es más, es saludable, hay cambio. Pasa en Chile, se fue a la derecha, viene Boric. Pasa que acá viene un cambio de eso y te privatiza todas las empresas del Estado y el que viene te las estatiza. Y siempre vamos un paso para atrás. Porque el que estatizó tenés que pagar, te llevan los fondos buitres a hacer juicio allá. El que te privatiza, privatiza mal. Bueno, las políticas a largo plazo. No hay institucionalidad en ese sentido. A eso voy. Es muy dependiente de una persona que es el tipo que te ganó la elección y su cara estaba en la boleta. El tipo decide todo. Y eso no está piola. No está bien ahora con Javier Milei. Estuvo mal antes. Para nadie, que asuma. Bueno, los acuerdos políticos, los consensos políticos que siempre decimos no están en la orden del día. Y no hay políticas a largo plazo en temas centrales, en tema de educación, el tema de trabajo. Digo, pueden pasar gobiernos, pero hay temas que deben mantenerse, ¿no? Como un norte. Perú, que tiene líos institucionales gravísimos, que cuenta presidente prácticamente por año, es una economía que se mantiene tranquila y que se mantiene creciendo y que es uno de los países de la región que está encaminado. Es cierto, institucionalmente es un desastre, pero los tipos guardan el orden aunque sea un económico. Digo que la Argentina puede encaminarse hacia una cuestión de una política común y que después, bueno, el que le toque también deje un poco las miserias de lado, sus pensamientos de lado, su cuestión de lado y bueno, sí, se va por un mismo camino. Los 40 años de democracia y también abogo por la madurez
del pueblo, la madurez nuestra política, para también construir este tipo de consensos. Probablemente nos falta un periodo un poco más largo de maduración política para empezar a encontrar rumbo y que no sea tan pendular como decís, Pablo. Políticas de Estado. Claro, políticas de Estado. Vaca muerta, ¿qué haces? Nos ponemos todos de acuerdo que hay que privatizar porque tiene que venir dinero del exterior para que crezca, para que haya inversión y explote de una vez por todas, o nos ponemos todos de acuerdo que hay que estatizar. Definamos eso. Claro. Después que gane el que gane y lo apoyamos. Arnaldo Andrés, mi referente político, una vez lo entrevisté y me dijo: siempre hay que ser oficialistas. Después vas y votás por donde querés. Tienes que desear que el tipo que maneja tu país, por tus hijos, por tu familia le vaya bien. Y hay que tener eso. Yo elijo siempre pensar bien de todo. Pienso que Javier Milei quiere hacer lo mejor para el país. Ojalá le vaya bien si es así. Sí, porque es el presidente de todos los argentinos, claro. Pero por supuesto que sí. Claro. Pero digamos, construyamos la institucionalidad que él está diciendo. Todos los que le votaron a Milei tienen que ser los primeros en decir: bueno, yo te banco. Pero fíjate, con el voto. Nosotros nos guiamos mucho por obviamente como todo el mundo ahora, por lo que tiene que ver con las redes. Y Milei, quizá otro Milei, quizá cambió, démosle la derecha, maltrató mujeres. Sí. Una periodista que le consultó una vez, a esta chica que da el informe del tiempo, qué sé yo. Y a mí, si te preocupa eso, porque no está bien, definitivamente no está bien. Pero a lo mejor él cambió. Claro. Pero el problema es que había 200 comentarios de gente que lo seguía, que todos lo avalaban. Claro. No es por ahí. No quiere decir que vos le votás a una persona. Sí, la vales en todo lo que haga, claro, obviamente. No es por ahí. Bueno, es más, el primero que tenés que decirle. El único que le habló a Juan Grabois después del escrache. Excelente Javier Milei. Excelente Javier Milei ahí. Una excelente decisión. Sí. Porque es el tipo que levanta tu bandera. El que le votó a Cristina Fernández de Kirchner y que se sintió defraudado. Tiene que ser el doble de exigente para con su gobierno. Basta de ponernos de licencias. Y las banderías, ¿viste? Claro. Bueno, dice esto, vamos por acá, por acá. Tenemos que tener esa capacidad crítica también, ¿no? Ahí me parece que es la construcción que vos decís de madurar. Claro, exacto. De exigir, decir, che, no es por ahí. Sí. Vamos a ver los resultados de la encuesta, ¿no? Vamos a ver que... me apasionó tanto que se metió Arnaldo Andrés en el debate. Ese que te quedó. Dije Arnaldo Andrés, te miré, mirá cómo te actor. El fanático de la novela, Pablo lo sigue. Y que en otra época a Luis Culió le daba o Luis Culió a él. Se desconstruyó también. Los dos se desconstruyeron. Porque se pegaban. Sería imposible ahora, claro. Bien, opinión. Vamos a saber qué es los resultados de la encuesta. No me acuerdo quién le pegaba a quién. Resulta que los viejos somos nosotros. Claro, qué bárbaro. Mirá. ¿Te veías esas novelas? No, pero Arnaldo Andrés la cacheteaba a Luis Culió, ¿no? O sea, artísticamente. Sí, pero hubo una discusión por la fuerza de que empleada. Sí. Puede ser, pero digo, sería impensado hoy una cosa así para bien, digo. No, pero hablan 80... muy bien uno del otro, hablan muy bien uno del otro. Chicos, nos fuimos. Sí, pero ¿le puse color o no? No, está bien. Bueno, resultado de la encuesta, a ver, ¿qué dice? ¿Estás de acuerdo con que se derogue la ley de alquileres? Sí, estoy de acuerdo, un 63, no, un 37%. 37, sí. Bueno, allí está la respuesta. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómodos? Muy feliz. Tenía muchos miedos y muchos nervios de estar en televisión, pero me liberé con el poder de... un saludo a Fernando. Eficacia, vivo acá. Claro. ¿Cuánto hace que vive acá, Fernando? Desde los 20 años tuve la fortuna de empezar a trabajar. ¿Tiene cuánto? 30. Bueno, no, bueno. 20 años. 20 años. No, claro, un poquito más. Mateo, Federico, gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, han sido muy amables. Se han sentido cómodos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias por la invitación, es un placer. Un placer para nosotros, en serio. Javi, nos reencontramos. Con Arnaldo Andrés de nuevo. Ahí va a tirártela arriba al cabezazo. Sí, paraguayo, claro. Tato Bores. Luis Julio. Bueno. Se pasa rápido. Nos reencontramos mañana. Así es. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Chao.